viento está caliente y hay muchas nubes rojas. El arte, la creación artística siempre está en medio de un contexto histórico, responde a determinadas condiciones sociales, económicas y políticas, y normalmente ha desempeñado un papel progresista, revolucionario. Bien lo sabemos en Nicaragua, donde la música, la poesía, la narrativa han estado siempre acompañando la lucha por la democracia, por la libertad de nuestro pueblo. Hoy hablaremos de música. ¿Qué tiene que ver el rock con la música protesta, con la música testimonial que conocimos en Nicaragua? ¿Pretende el régimen ahora confiscar gran parte del canto nacional? ¿Cómo sobreviven los músicos? ¿Cómo sobreviven los artistas? De eso y otros temas estaremos conversando hoy con quien yo creo es uno de los autores principales de lo que doy en llamar la banda sonora de la lucha por la democracia en Nicaragua en los años 70. Mi colega Tamara Morales se los presenta. Así es, Héctor. Muchas personas hemos crecido escuchando música testimonial que nos evocan a momentos históricos del país. Así ha sido, por ejemplo, en mi caso con el grupo Pancasán. Hoy se encuentra con nosotros y nosotras Pancho Cedeño. Él es ex integrante de este grupo, Pancasán. Es músico, compositor y arreglista. Bienvenido, Pancho. Gracias por acompañarnos en Platicandito. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad siempre de, no solo de conversar con viejos amigos, pues desde hace rato, uno más joven que otro, en este caso Tamara, sino también la oportunidad de dirigirme al público a través del espacio que ustedes tienen ya desde hace algún tiempo. Francisco, este domingo recién pasado se conoció la primera entrega de tu programa La Música en el Tiempo. ¿Cuál es el propósito de esta propuesta que cada semana estará llegando al público? Bueno, a mí siempre me ha rondado en mi mente la idea de que el arte es un reflejo de su época, del tiempo en que le toca vivir. En mi caso particular, yo vengo de la canción testimonial de los años 70 en contra de la lucha, en la lucha contra la dictadura de Somoza, quiero decir. ¿Ves? Y bueno, en esta lucha también que ahora el pueblo nicaragüense hace por su democracia, pues también he querido dar mi aporte a través de algunas canciones. Pero bueno, como joven de aquella época, pues también, aparte de gustarme la canción testimonial y era el boom de la nueva canción latinoamericana, pues también era un diletante del rock y de la música rock de su época. Entonces, igual en mi mente podía coexistir Víctor Jara que Jimi Hendrix, por ponerte un ejemplo, o Violeta Parra y Janis Joplin podían coexistir en mi mente y era un seguidor. Y en la medida pues que yo he ido leyendo un poco más sobre estas canciones, bandas y personajes del rock y del pop de los últimos 40 años, pues te vas enterando que muchas de estas canciones son efectivamente un reflejo social de su época, algunas con actitudes contestatarias, otras con denuncia, o donde fusionan la denuncia y la esperanza, como el caso de algunas canciones de Bob Dylan, por ejemplo. Entonces, pues este programa va en esa línea. Yo no voy a descartar, obviamente, y tengo de hecho crónica escrita sobre música en español, incluyendo las canciones nicaragüenses, que en algunos momentos, temporadas venideras, yo voy a presentar. Pero el énfasis lo empiezo dando con las canciones del rock y del pop, para hablar exactamente no solo de las bandas, no solo de álbumes o canciones que marcaron época en diferentes generaciones. Entonces, hablo de las canciones en sí mismas, sus influencias musicales y del contexto en que se desenvuelven estas canciones. Aunque el rock, Pancho, se ha comercializado, siempre ha estado vinculado con las protestas y luchas sociales de cada momento histórico. En Nicaragua, el rock está asociado a las luchas sociales, a la lucha por la libertad. En Nicaragua hubo rock también, incluso desde los años 60, los primeros grupos que introdujeron la música electrónica. Fueron gente que se destacaron más por hacer covers internacionales, versiones de música internacionales, y por su excentricismo. Sin embargo, porque fueron los primeros hippies, los primeros peludos y descalzos en Nicaragua, y como eran como íconos criollos
de la contracultura acá en Nicaragua. Pero sin embargo también te encontrás momentos creativos y gente que se aportó. A mi modo de ver, y es una opinión muy personal, el músico más importante de esa generación es Ricardo Palma. ¿Ves? Fue quien más aportes creativos dio, pero obviamente no podría hacer a un lado a gente como René El Chapo Domínguez, Román Serpas y otra gente, Blues Music Master, por ejemplo, como banda, y otra gente que aportó, Buana también, y otra gente que aportó cosas creativas dentro de ese contexto en los años 60 y en los años 70, alrededor del terremoto, poco después y poco antes también del terremoto. Entonces siempre ha habido, lo que quiero decir con esto, un movimiento de rock. Actualmente también te encontrás un rock donde te encontrás bandas nuevas que no dejan a un lado también las cuestiones de denuncia y las cuestiones contestatarias, aunque probablemente no son eso, las cuestiones sociales y contestatarias, lo que más prevalece. Pero sí es importante hacer notar que dentro de las creaciones de estas bandas, de estas nuevas generaciones actuales del rock o del movimiento de rock, este asunto social no ha quedado a un lado, pues es un tema que también ellos han abordado. Francisco, se ha conocido que hay una iniciativa de ley del gobierno de Ortega para declarar patrimonio nacional e inmaterial toda la creación artística alrededor del general Sandino y del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. ¿Qué hay detrás de esta propuesta del régimen? ¿Hay una pretensión de confiscación? ¿Crees que sea viable? ¿Cuál es tu opinión? Yo leí lo que hasta el momento se ha presentado. En mi opinión, pienso que como todas estas últimas leyes punitivas, las calificaría yo, que se han estado aprobando, son muy ambiguas o son muy generales, intencionalmente ambiguas, diría, e intencionalmente muy generales, para dejar a la interpretación y al capricho de la pareja presidencial, pienso yo, su interpretación. ¿Qué significa que va a ser esto patrimonio nacional? Aparentemente puede sonar bien, pues si algo como lo del general Sandino puede ser un patrimonio nacional. Todos los escritos de Darío pueden ser un patrimonio nacional. Y si te vas a otros países, lo que escribió José Martí o las cosas, actas y cosas personales de Simón Bolívar son patrimonio nacional. Y los documentos firmados por George Washington y los líderes de la independencia norteamericana son patrimonios nacionales. Todo país tiene un patrimonio nacional ligado a sus figuras y próceres históricos. Eso lógicamente debe de ser así. Ahora, el uso, al ser patrimonio nacional, cualquiera lo puede usar. Cuando se refieren específicamente a mi campo, lo que son las canciones, ¿qué significa? Que los corridos de Sandino ya van a tener otra autoría, son corridos anónimos. A ver, la Adelita, que fue que por cierto es de procedencia mexicana y que fue un himno en el ejército de Sandino, ya no la vamos a poder cantar. Si se me antojara cantar o hacer una versión en voz y piano, por ejemplo, de la Adelita, no lo puedo hacer, yo lo puedo hacer las veces que quiera, nadie me puede prohibir eso, y lo grabo y lo pongo al aire y nadie me puede censurar eso. O la famosa canción corrido, que se redamen las copas de una botella de vino, ya, famoso corrido, quizás uno de los más conocidos, que nadie lo va a poder cantar, cualquiera lo puede cantar. Al ser muchos de estos corridos anónimos, son patrimonio público, son patrimonio nacional, son de uso público, de manera que no puede. Ahora, si te vas a lo específico, quiere decir que, por ejemplo, Luis Enrique Mejía Godoy ya no va a poder cantar Allá va el general o Compañero César, y que esa autoría, que todo el mundo sabe que es de él, ya no va a ser de él. Y si nos vamos más allá, toda la poesía que habla de Sandino, ya no, desde Gabriela Mistral hasta Ernesto Cardenal con La Hora Cero, por ejemplo, eso que ya ahora ya no va a ser patrimonio de Gabriela Mistral. Todo el mundo sabe esa autoría. Entonces, ¿qué vas a confiscar? Pregunto yo. En el caso se diera, pues no sé si así va a ser, porque como la ley es muy ambigua, pues no está muy claro. ¿Qué vas a confiscar? La autoría, y vas a decir que ahora es de otro la autoría. No se puede. Pueden decir que Apunte sobre el tío Sam, una canción mía,
que grabamos con Pancasán y que hace alusión a Sandino, pueden decir que inventemos un nombre, como en Bonica, de Chico de los Palotes. Y quien no sabe de quién es esa canción, quién grabó esa canción, quién cantó esa canción. Todo el mundo lo sabe, de manera que esa ley podría ser tan ridícula como la ley de asuntos ultraterrestres, la luna y otros astros, y etcétera, etcétera. Bueno. Aunque haya un interés por parte del régimen de apropiarse de las autorías, por ejemplo, en el caso del grupo Pancasán, de su música, ¿crees que es inútil? Sí, ellos de facto lo han estado haciendo y han estado haciendo uso abusivo de las canciones. Incluso hay una emisora local alineada, oficialista, que cada efeméride de julio saca CD y lo vende. Se hace negocio con eso. Estoy claro que no gana el montón de plata porque además lo vende barato, el CD. Y no se trata que le dé dinero a los autores, porque no es un asunto de autor. Pero aquí existe una ley de derecho autoral aprobada a mediados de los 90. Y al menos esta emisora debería, por una cuestión de respeto, palabra que ellos no conocen, debería decirle al autor, hombre, fíjate que vamos a publicar un disco donde hay tales y tales canciones tuyas. Lo podemos hacer. Yo particularmente no les diría que no. Y estoy seguro que nadie les diría que no. Ninguno de los autores le va a decir, no, no me parece, no lo publiqué. Estoy seguro que nadie les va a decir que no, pero es un asunto de respeto. Y eso está protegido por la ley y así debería ser. Pero bueno, ya sabemos qué suceden con las leyes de este país. Leyes que a veces mismo ellos han inventado, pero que las usan a su conveniencia. Las aplican o no las aplican según convenga las circunstancias. Pero bueno, esa es parte de la naturaleza, pienso, de todo poder autoritario. Nuestro arte, la verdad, y el canto nacional específicamente, nunca se ha comercializado. ¿Ves? Siempre ha fluido de manera libre. Por eso me parece ridículo esta ley. ¿Qué vas a confiscar? Es como que pretendas llenar una botella de aire y vendas el aire embotellado. Eso no se puede. Mencionaste la ley de derechos de autor. ¿Se cumple esta ley en Nicaragua? ¿Son beneficiados los autores por lo que ahí se establece? Existe la ley, como te decía, que fue aprobada a mediados de los 90. No la aprobaron por los artistas ni para hacerle el favor a los artistas, claro. La aprobaron porque era una de las condiciones que ponían los organismos internacionales para ser parte de los tratados de libre comercio. Y sobre todo pensando no en que no exista el pirateo de canciones o de obras de arte, sino más bien que no exista el pirateo de programas de computación y ese tipo de cosas más ligadas a los temas de informática. Por eso es que aprobaron la ley. Incluso te puedo decir con toda propiedad, la bancada sandinista de esa época se opuso a que aprobaran la ley. Me consta además. Se opuso porque ahí en esa bancada habían artistas y se opusieron. Porque bueno, de arriba venía la orden y decía, tienen que oponerse, y apretaron el botón de me opongo a la ley. Pero bueno, finalmente la ley se aprobó. A ver, no recuerdo si fue en época de Alemán o en época de Bolaños, pero en este periodo de cualquiera de estos dos expresidentes fue cuando se aprobó la ley. Es una ley que no está reglamentada. La ley es más conceptual que otra cosa. La ley te habla de dos tipos de derechos. Los derechos patrimoniales, que tienen que ver con el billete, cosa que acá no existe porque, ojo, no hay una industria del disco ni del espectáculo, de manera que no tenés una disquera vendiendo discos al público, del cual la disquera tiene derecho, solamente esa disquera, con el cual el artista tiene firmado un contrato, solamente la disquera tiene derecho a la comercialización, pero a la vez una asociación de autores que cobra, a la cual el autor está inscrito, que cobra en nombre del autor las regalías que producen la venta de los discos. La asociación de autores se queda con un porcentaje y en la mayor parte de ese cobro se lo da al artista. Explico eso, pero eso no existe. No hay disquera, simplemente uno produce una canción y ahora la cuelga en la red y ya, eso, la canción no se vende, se difunde. Eso es lo que le llaman los derechos patrimoniales, que tiene que ver con el importe económico que te puede producir un disco, una canción que está a la venta del público.
Ahora en internet vos te vas y descargas una canción y pagas 99 centavos por una canción de tu artista preferido. ¿Sí? Es una forma de venta ahora. Y el autor de la canción agarra una regalía autoral por eso. Eso es lo que le llaman derechos patrimoniales. La ley lo deja claro. El otro derecho es el derecho moral. Es decir, que la canción debe tener tu autoría o debe tu crédito, pues. Vaya, el ejemplo que ponía, apunte sobre el tío Sam, no puede aparecer autor Héctor Mairena o autora Tamara Morales Orozco, no puede aparecer así, sino el nombre del autor, si reivindica la autoría del autor. Es un asunto más de ético y moral que de material o importe económico propiamente dicho. La ley de derecho autoral en Nicaragua también define eso, pero no hay una reglamentación, es decir. Yo quisiera saber, Pancho, cómo viven, cómo subsisten, en este caso, los músicos en esta crisis en Nicaragua. Muy mal, muy mal. Algunos apenas sobreviven y andan de manera muy limitada con actividad de toque en bares, en fiestas privadas y eventos de ese tipo, con las restricciones que ahora impone la pandemia. Otros tienen que combinar trabajo, pues entonces pueden estar cantando los fines de semana en algún lugar para ganarse 800 córdobas por la noche o 500 córdobas por esa noche de cantada, ¿verdad? Y trabajar en horas del día y en otros días de la semana en otro oficio. ¿Eh? Cualquier otro oficio, cualquier otra profesión que es la que verdaderamente viven, pues, de manera muy limitada, en muchos casos de manera muy, muy sobria. ¿Ya? A veces la gente cree que uno se echa el billete. Yo en mi caso soy un jubilado y vivo de una modesta pensión que apenas me está saliendo. Y otras cosas con las cuales complemento, como puede ser que si de repente me salió una edición de audio, yo también soy técnico de audio y tengo mi propio estudio de grabación, pero diría yo con algunos trabajitos que eventualmente me caen, pues. ¿Ves? Que en diciembre estuve haciendo una grabación con una amiga que quería grabar 4 canciones, llegamos a un arreglo de pago y bueno, yo invertí casi que 2 meses de trabajo en producir esos temas, arreglarlos, grabarlos y grabar todo lo pertinente a la canción y de ahí estuve subsistiendo. Entonces, ahí nos complementamos, pero hay meses de cero ingresos para mí. Pues, lo que pasa es que con mi esposa, pues, hemos formado un equipo y a veces, y lo digo sin pena alguna, a veces el presupuesto mensual de la casa ha recaído sobre el ingreso de ella, básicamente. Finalmente, Francisco, una pregunta. ¿Volveremos a ver un reencuentro de Pancasán para cantar las viejas canciones revolucionarias? Ahora hay un tema que nosotros hicimos uno en el 2009 y otro en el 2014 y fue un éxito por toda una añoranza. Pero es que ahora hay otras connotaciones. Yo te podría decir así, te lo digo, no con cierta dosis, con alguna dosis de pesar, que la gente no quiere saber nada del sandinismo. Por ejemplo, hay una canción muy conocida nuestra que se llama De la libertad del pueblo, que fue una versión nuestra realmente, porque no es de nuestra autoría, es una adaptación que nosotros hicimos de un tema sudamericano, de la libertad del pueblo. Fue una canción adaptada y muy popularizada a raíz del asalto a la casa de Chema Castillo por un comando sandinista en la guerrilla en 1974. Entonces eso a mi generación específicamente, que nos integramos a la lucha contra Somoza por esa época, pues nos dio todo un entusiasmo porque era la primera vez que la guerrilla le daba un golpe contundente a Somoza, a la dictadura de Somoza. La canción está alusiva a hecho y es como hacer un homenaje a ese hecho significativo. Sin embargo, para mí fue muy doloroso por un lado y molesto por otro lado oír a los paramilitares en junio del 2018 cantando la canción cuando habían desalojado a autoconvocados de las barricadas. Digo yo, espérate, esa canción no fue hecha para eso, ¿ya? Diría yo, y lo puedo decir sin ningún tapujo, una canción cantada por criminales, porque eso fue lo que hubo. Entonces digo yo, no, la canción no fue un homenaje. Ahora, la gran pregunta que hacemos ahora, ¿qué hacemos con los héroes y mártires?
que hacemos con María Rural y de Arlen Siu, que hacemos con la poesía de Leonel Rugama. Es decir, aquí va a haber que reposesionar la historia, ¿ya? Porque si a vos decís Leonel Rugama, sandinista, y lo pones porque cayó bajo las banderas del Frente Sandinista en 1970, la generación de hoy, que en un 67% son de 35 años para abajo en este país, no procesan eso, porque cuando vos le decís sandinismo, lo ligan inmediatamente a la corrupción, a la dictadura y a crímenes de lesa humanidad y a la represión que ahora mismo estamos viviendo. Pero ¿cómo le descodificas todo eso? No, mira, es que el Frente Sandinista tuvo un pasado y un inicio muy heroico y muy glorioso. Es como difícil procesar. Quizás la generación nuestra, los chavalos, entre comillas, sesentones como yo, podemos entender esos procesos porque los vivimos y tenemos la capacidad de poder visualizar y analizar toda esa metamorfosis que sufrió el Frente Sandinista, desde que inició hasta nuestros días. Pero a los jóvenes, que es la gran mayoría de este país, ¿cómo se lo explica? Entonces, volviendo a tu pregunta, eso es muy difícil. Que, por ejemplo, que venga Pancasán, a propósito de la canción que yo mencionaba, que parte del texto dice, con bandera rojinegra y una leyenda escrita, dicen que ninguno tenga más de lo que necesita. Uy, te van a decir, la gente, oír la palabra sandinismo a la generación de hoy, que es mayoritariamente joven, eso les eriza y les causa cierto rechazo. Entonces, es como difícil. Yo creo que estas canciones son crónicas de una historia que va a haber que reposicionar y las canciones van a quedar allí con su belleza y su autenticidad como reflejo de una historia que sucedió o ha sucedido en este país. Muchas gracias, Francisco, por haber estado con nosotros. Un verdadero placer haberte tenido aquí en Platicandito. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado una vez más. Bueno, esto ha sido todo por hoy en Platicandito. Nos vemos el próximo viernes, no sin antes recordarle que compartan este contenido en sus redes sociales.